Bueno, hola a todos, estamos en la Universidad Europea de Madrid y está con nosotros Aida Fonseca, que es profesora de ciclos de grado aquí en la universidad, y bueno, nos va a ayudar a entender, a embarcarnos un poquito más en este concepto de innovación educativa y todo lo que le rodea. ¿Qué tal, Aida? Buenos días. Bien, gracias. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Dime, para introducirnos en el tema, ¿qué es para ti innovación educativa? Bueno, la innovación educativa que hoy está tan de moda, ¿no? Que parece que si no estás en la vanguardia de la innovación educativa Sí. no eres profesor. Creo que es la capacidad fundamentalmente que tenemos cada uno de los docentes para poder progresar y para ir un poco más allá. Aquí en la Universidad Europea, uno de nuestros pilares, o digamos que el ADN del docente, tiene que ser centrar la docencia en torno al alumno, al estudiante. El estudiante es el centro de su propio aprendizaje y eso significa precisamente ser innovadores, pero no innovadores en cuanto a dinero que vas a poner encima de la mesa para fomentar esa innovación. No consiste en utilizar el ordenador, o sea, innovación educativa para mí no es Moodle, o no, al menos no es solo Moodle. Sí. Innovación educativa es conseguir que ese alumno, que ahora mismo va a estar situado en el centro, en ese eje, consiga aprender por sí mismo contigo. Entonces, innovación educativa en ese sentido es hacer que el docente sea una guía. Sí. No es un profesor magistral, no es el que te va a dictar apuntes. Eso no significa que no vaya a transmitir conocimiento, pero lo va a transmitir de otra forma. Entonces, la innovación educativa, que es lo que estamos aprendiendo todos, sí, es en definitiva conseguir una serie de estrategias, de métodos que hacen trasladar ese conocimiento o esa responsabilidad al estudiante. Yo tuve una vez un profesor en el máster de educación superior, sí, aquí, en evaluación, que nos dijo: tenéis que confiar en el alumno. Al igual que cuando tú dejas a un bebé que por sí mismo tiene todas las herramientas, sí, que explore y que le puedes dejar en medio, o sea, en una piscina, y él mismo va a saber responder, no se tiene por qué ahogar. Pues tú en el alumno tienes que hacer lo mismo. Sé que los docentes con esas clases magistrales no somos un poco paternalistas. Sí. Entonces, ese paternalismo hay que romperlo, hay que estar cerca del alumno, pero guiándole y asesorándole. Entonces, para mí todo eso es innovación educativa. Luego, si quieres, hablamos un poquito más de... Fenomenal, muchas gracias. Hablando de la Universidad Europea de Madrid, por lo que dices, la cultura escolar de este centro impulsa, por tanto, es un impulsor de la innovación, ¿verdad? Pero, ¿qué barreras te has encontrado, no sé si aquí o en otros centros, quizás, a la hora de intentar hacer una actividad innovadora o tal? Bueno, en otros centros la barrera fundamental es la inexistencia de este concepto, ¿no? Desde que el alumno está sentado, bueno, nosotros, como bien nos has introducido, pues somos profesores de formación profesional, en concreto de ciclos formativos de grado superior. Esto, bueno, la tipología de alumno varía un poquito con lo que serían los grados aquí. Sí. Quizás se asemejan, ¿no?, al primer curso de grado, pero tienen un hándicap. Los que están aquí, muchos de ellos han suspendido selectividad, con lo cual tienen una falta absoluta de motivación hacia lo que están estudiando porque se encuentran un poco frustrados a priori. Con lo cual, les tienes que motivar, y para motivarles tienes que dejar ya ese papel del que habíamos hablado antes, paternalista, estar cerca, con lo cual la principal barrera que tenemos es el desconocimiento hacia lo que sería ese trato con el alumno desde un punto de vista innovador, ¿no? Yo me he formado así, en esas clases magistrales en las que te daban los apuntes, estudiabas con libro de texto y poco más, ¿no? Ahora hablaré del papel de la biblioteca, que eso ha hecho descuidarlo un poco, que tampoco está bien, ¿no? Sí. Como barrera negativa. Entonces, ese desconocimiento, esa cercanía hacia el alumno desde el punto de vista del docente es la barrera con la que me he encontrado en muchos centros, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy aquí en FP? ¿Qué es la FP? Pues quien vale, y si no FP, ¿no? Esos tópicos típicos, esos clichés, pues también están dentro de la innovación docente. La formación profesional es innovación docente, forma parte de una gran estructura, de una modificación legislativa que se está dando desde hace unos años, es cierto, afortunadamente.
Y nosotros mucho impulso desde Europa, ¿verdad? Claro, la formación sí, profesional. por eso, entre otros motivos, están los ciclos en la universidad, ¿no? Sí. Entonces, digamos que no es por tirarnos flores, pero los docentes de formación profesional, esto de innovación educativa, ya lo tenemos calado desde hace tiempo porque sabemos que la formación profesional ha dado un cambio sustancial gracias a esa innovación. Sí. Que ya, como te decía antes, no tiene nada que ver con las clases ni con el dinero que se invierta, sino con el chip, ¿no? Con ese clic que tenemos que tener. Barreras, entonces, pues que ese desconocimiento hace que el mensaje cale de una forma diferente, cale menos en los profesores, que siguen entendiendo que la innovación educativa es poner TIC y poner ordenadores en... Bueno, sí. No hablo de los profesores, hablo pues en general de la comunidad educativa, algún sector que sigue entendiendo eso como innovación educativa y que evidentemente no es así. Aquí, como barrera, pues quizá me he encontrado, y siendo sincera, con todo lo contrario, que impulsan tanto la innovación educativa que al final estás demasiado centrado en eso y puedes olvidar tu propia cultura docente, ¿no? Es decir, sí. Bueno, ¿quién soy realmente? Sí. ¿Soy un profesor de esta forma, ¿no? ¿O quiero innovar tanto que al final no encuentro mi propia personalidad? Al final... Quizás porque a veces está un poco centrado para qué se innova, ¿no? Siempre hay que tener un objetivo y a veces nos ponemos a innovar por el hecho de que está de moda o que te lo marcan y hay que marcan. hacerlo, ¿no? Sí. Entonces creo que la innovación educativa, al igual que una ley, ha de calar, ha de establecerse en el tiempo, y parece que en el concepto de innovación va inherente el concepto de rapidez. Sí. Y no tiene por qué ser así, o sea, precisamente la innovación educativa, yo entiendo, y ya esto es una perspectiva muy personal, que ha de ser constante en el tiempo, que no se puede innovar por innovar, que tienes que dejar que los procesos funcionen para luego criticarlos, evaluarlos, y en eso va la propia personalidad del docente. Entonces, igual que no puedes obligar a un alumno a que de repente saque 10 en todo, tú no puedes obligar a un docente a que de repente sea innovador si no lo entiende, si no sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, una de las barreras quizás sea esa rapidez con la que muchas veces, pues desde arriba se intenta que todo eso fluya, ¿no? Y todo lleva todo huela a innovación cuando a veces un poco a saco roto, ¿no? Y luego otra barrera principal, pues la falta de formación muchas veces. Aquí la verdad es que nos forman constantemente, eso es un punto muy a favor. Sí. La formación continua es esencial en el docente y sobre todo en nuevas metodologías, ¿no? Yo hasta hace poco pues hacía cosas pero no sabía que tenían un nombre, que tenían un sentido, una finalidad. Entonces el aprendizaje basado por problemas, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje cooperativo, o sea, hay muchas metodologías el estudio de caso que tú puedes implementar en el aula y que hacen que todo sea innovador, y sobre todo es mucho más sencillo para ti porque cuando tú delegas al principio cuesta mucho pero luego es muchísimo más gratificante. Más gratificante, sí, sí. Muchas gracias. Y también te quería preguntar, ¿tú crees que el innovador, hablando de las barreras y todo, el innovador nace o se hace? Como el creativo, ¿no? Parece que uno tiene miedo. Yo seré capaz, digo, por lo menos en mi caso. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es muy buena pregunta, Susana. Yo creo que tú misma estás dando la respuesta. Hace años te plantearías hacer una entrevista así para un ejercicio. No, es imposible, ¿no? No. yo tampoco, ¿no? Creo que evidentemente esto es como el liderazgo, como cualquier otra habilidad. La puedes tener más o menos innata, pero evidentemente creo que es algo que se transforma, que se hace. De hecho, la innovación también está unida al concepto de transformación. Entonces, si dijéramos que el innovador no se hace, negaríamos una evidencia absoluta. Y es que tenemos derecho y obligación de transformarnos. Y quizás retomo un poco la pregunta anterior. Una de las cosas que también he aprendido a través de la formación y a través de la experiencia es que los profesores tendemos a, cuando aprendemos un concepto, como estamos acostumbrados a transmitirlo, eso es una verdad innata, notoria, absoluta, y no hay nada. Entonces, creo que somos los primeros que debemos vaciar, resetear nuestros conocimientos y dejar la mente abierta. Entonces, evidentemente, el innovador se ha de hacer.
tenemos que aprender a resetearnos de vez en cuando, incluso lo que estamos hablando ahora mismo, dentro de 20 años será algo completamente distinto, entonces no podemos ir por la vida diciendo yo en su día aprendí lo que era el aprendizaje por proyectos y los resultados son, bueno, pero ya se verá, ¿no? Exactamente. Entonces, evidentemente se hace. Y creo que hay que entrenarse, ¿no? Tenemos que entrenarnos para... Eso es lo primero, que, o sea, un buen profesor entiendo que tiene que asumir el reto de decir, tú eres profesor, pero vacíate de vez en cuando y aprende nuevas cosas. Quizás esa mente abierta es la primera característica de un innovador, ¿no? Esa mente abierta, esa amplitud de miras. Muy bien, y ya por último, ¿qué crees qué mensaje puedes dar bueno, pues a todos aquellos que se encuentran un poco con el cliché de que la innovación solo es tecnologías o mucho dinero, o con aquellos que no acaban de tener valentía o de atreverse? ¿Qué mensaje les puedes dar? Bueno, yo no soy madre, pero me imagino que es como decirle a una madre cuando ya su niño tiene cierta edad, decirle, le has de dejar vivir, ¿no? O sea, le tienes que dejar que se caiga y que aprenda por sí mismo. Bueno, pues es un poco, es un símil, no es exactamente lo mismo, pero creo que al final para un profesor que viva esto como vocación, es como abandonar a su niño. O sea, nos hemos formado así, queremos ser así, nos cuesta desprendernos de eso. Entonces, al igual que es bueno que un niño aprenda por sí mismo, tú tienes que dejar que tu ADN cambie y que también los alumnos tienen el derecho y casi tendrían la obligación de aprender por ellos mismos con tu ayuda. Entonces, si hay profesores o hay docentes que todavía piensan que es mejor enseñar como lo estaban haciendo que prueben. A lo mejor te sorprende, pero al menos pruébalo. O sea, piensa que vas a hacer que tus clases sean más amenas, que sean más dinámicas, que vas a aprender otras formas de hacer y al final, cuando tienes todas esas herramientas, tú sigues decidiendo cuál es la mejor. Pero todo cambia. Entonces no puedes ir en contracorriente en algo tan importante como es la educación de las personas. Estás formando profesionales, estás formando futuro. O sea, tienes que dejar. Y luego, por otro lado, te decía lo de la biblioteca antes. Quizá con lo de las clases pues, más dinámicas, más interactivas, con estas metodologías que pues, debemos aprender a desarrollar, que no es tan sencillo como decir esto es el aprendizaje basado por proyectos, haces esto, esto y esto, no. Ya. O sea, tienes que planificar, tienes que ver si en tu grupo va a funcionar, tienes que tener un conocimiento muy exhaustivo de tu materia para controlar los procesos. Ahora que dices, eso es un esfuerzo, ¿verdad? Por parte del profesor, del docente, porque quizás requiera más tiempo y más... bueno, eso ahora, sí, efectivamente, Susana. Bueno, el papel de la biblioteca, ¿no? Eso no significa que tengas que abandonar los libros. Los libros son un arma potente, van a transmitir conocimiento y vas a poder sacar de ahí todo el conocimiento que luego vas a construir a través de metodologías. Entonces, toda esta interacción en el aula no significa que dejemos la bibliografía a un lado, que dejamos el conocimiento ahí apartado y que, bueno, van a aprender a... No. O sea, ellos tienen que seguir utilizando la biblioteca, tienen que seguir recurriendo a los libros, tienen que seguir recurriendo a la doctrina, pero no desde el punto de vista memorístico. O sea, eso es la innovación educativa. Saber aprender, pero aprender y aprender con H intercalada, o sea, retenerlo y no soltarlo. No simplemente lo cojo, lo vomito, ¿no? Hay muchas frases... Eso me recuerdo, sí, María Caso, precisamente con la educación bulímica, ¿no? Que hablaba ella. Hay muchísimos autores, ya Benjamin Franklin hablaba de la educación, bueno, podemos destacar muchas citas. Y lo que tú comentabas antes, que sí, evidentemente muchos nos podríamos resistir porque supone muchísimo más trabajo. O sea, cuando tú delegas, en realidad es mucho más trabajo para ti porque tienes que planificar, tienes que valorar, tienes que tener la evaluación muy bien definida. Sí. O sea, el alumno que aprende ya por sí mismo, que confía en sí mismo, es muy exigente contigo a la hora de ser evaluado y calificado, ¿no? Entonces exige un feedback constante del profesor diciéndole cómo vas, hacia dónde, cuál es tu meta, hacia dónde quieres ir. Y claro, eso supone un esfuerzo pues mucho más complejo que llegar a dar tu clase y decir, pues si te lo sabes bien y si no, pues esto es el examen, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es normal que nos cueste y sobre todo pues la carga que cada uno de nosotros tenemos docente,
pues es duro, es difícil, al final son muchos alumnos, el que es docente sabe que también son muchos problemas que vienen detrás. Pero eso va en la profesión y al final merece la pena. Al final merece la pena. Cuando ves los resultados, que es lo que decíamos antes, estás formando futuro y es que es la profesión más bonita del mundo. Me quedo con esa frase, estamos formando futuro y hay que atreverse a innovar. Merece la pena. Tú lo estás haciendo muy bien con esto. Te animo a seguir. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus reflexiones, nos has ayudado a meternos un poquito más en este mundo de la innovación que nos ha abierto Sonia y bueno, suerte y nos vemos en este mundo. Seguro que sí. Gracias, Susana.